Aplicaciones de la ingeniería genética a la investigación médica. Mario Tortosa y Pablo Pinos. Índice, portada, índice, técnicas, aplicación de la ingeniería genética a la investigación médica, implicaciones éticas, sociales y medioambientales, webs utilizadas. Técnicas, amplificación del ADN. La amplificación génica es aumento en el número de copias de un fragmento de ADN particular. Una célula tumoral amplifica o copia segmentos de ADN en forma aberrante, como resultado de las señales celulares y en ocasiones debido a daños causados por efectos ambientales. También pueden tener su uso en medicina como técnicas de diagnóstico o reacción en cadena de la polimerasa. La secuencia del ADN es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas cuya finalidad es la determinación del orden de los nucleótidos, adenina, citosina, guanina y timina, en un oligonucleótido de ADN. Reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, es una técnica de biología molecular desarrollada en 1983 por Kali Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular. Partiendo de un mínimo, en teoría, basta partir de una única copia de ese fragmento original o molde. Plasmocitosis. La plasmocitosis es una alteración de la sangre que sucede en ciertos estados patológicos, en la que se encuentra un número elevado de plasmócitos, llamados con frecuencia células plasmáticas. Las células que forman parte de la matriz extracelular del tejido sanguíneo, llamado comúnmente plasma. También se usa en menor medida para designar la presencia de una gran cantidad de plasmócitos en cualquier tejido del organismo. Clonación molecular. La clonación se puede definir como el proceso por el que se consiguen de forma sexual copias idénticas de un organismo, célula o moléculas ya desarrolladas. Mutación excepcional. Alteración en el material hereditario de un DNA cromosómico, producida de forma espontánea o a causa de un agente físico, químico o incluso biológico. Transgénesis. La transgénesis se usa actualmente para hacer animales y plantas transgénicos. Existen distintos métodos de transgénesis, como la utilización de pistolas de genes o el uso de bacterias o virus como vectores para transferir los genes. El bloqueo de genes, también llamado inactivación génica o desactivación génica, es una técnica genética que consiste en suprimir la expresión de un gen específico en un organismo, sustituyendo el gen original en su locus por una versión modificada del mismo, o la que se ha extraído uno o varios exones para generar una versión que codificaba el gen original. Aplicación de la ingeniería genética a la investigación médica. Los investigadores están utilizando la ingeniería genética para diagnosticar y predecir la enfermedad y para desarrollar terapias y medicamentos para el tratamiento de enfermedades devastadoras, como el cáncer, el Alzheimer, la diabetes y la fibrosis quística. Dentro de las técnicas básicas de la ingeniería destacan la del ADN recombinante. Es el proceso de extracción de ADN de un organismo y su inserción en otro organismo, dándole nuevos rasgos. En la medicina, la técnica puede ser utilizada para desarrollar medicamentos, vacunas y para producir hormonas humanas y proteínas. Introduciendo ADN humano en un organismo huésped, se puede convertir a ese organismo en una fábrica de productos médicos importantes. La producción de insulina es un excelente ejemplo de este proceso. Los fármacos modificados genéticamente que ya se están produciendo de forma habitual en microorganismos, plantas o animales son los siguientes. Insulina para diabéticos, factor 8 para la hemofilia A, factor 9 para la hemofilia B, hormona del crecimiento humano, eritropoyetina para el tratamiento de la anemia. Tres tipos de interferones, luchar contra las infecciones virales, variar interleucinas, factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, activador de plasminógeno tisular para disolver los coágulos de sangre, adenosina desaminasa
para el tratamiento de algunas formas de inmunodeficiencia combinada severa, angiostatina y endostatina para los ensayos de fármacos contra el cáncer y hormona paratiroidea. Implicaciones éticas, sociales y medioambientales. Implicaciones éticas. La ingeniería tiene aplicaciones en campos muy diversos. Dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejoras de las existentes. El progreso en estos ámbitos pueden aportar resultados capaces de aliviar algunos problemas de gran importancia, pero no se debe olvidar que la explotación comercial de las tecnologías requeridas solo está al alcance de unas pocas empresas multinacionales. Como era de esperar, la tradicional dependencia económica de los países subdesarrollados tiene en la ingeniería genética un nuevo elemento de desequilibrio. En otro orden de cosas, la ingeniería genética puede plantear graves problemas éticos. Hay opiniones muy diversas sobre dónde han de situarse los límites de manipulación del material, que está en base de todos los procesos vitales. Al inicio de los experimentos del ADN recombinante, varios investigadores mostraron su preocupación por los riesgos que se pueden realizar con dichas técnicas. En varios países se crearon comités para discutir el uso y la aplicación de técnicas de ingeniería y genética. Lamentablemente está limitada por fuerzas políticas y por la presión de las empresas involucradas en el desarrollo y la comercialización de los productos biotecnológicos. Es necesario la participación de cada ciudadano sobre la información para tener criterio respecto al tema, ya que esto no puede ser resuelto solo por expertos. Quien tiene la decisión final es la sociedad, en decidir qué se debe hacer. Implicaciones sociales y medioambientales. El auge de la biología molecular y de la genética en las ciencias biológicas es un bombardeo propagandístico muy interesado ligado a la industria de la manipulación genética. Están llevando a un camino sutil pero fundamental en el pensamiento de nuestra sociedad. Poco a poco se nos está acostumbrando a un pensar en términos de genes y no de seres vivos que disfrutan o sufren en un entorno muy particular y concreto. El énfasis en lo genético y el espejismo de una nueva tecnología milagrosa es muy útil para quienes quieren que todo siga igual, que nada cambie en un mundo muy mal repartido y en un modelo de sociedad de consumo suicida que el planeta no puede soportar. Las implicaciones de la introducción de la vida y su diversidad en el mercado son enormes. Hay cosas a las que sencillamente no conviene poner precio, y para algunos y algunas la diversidad de la vida no puede tener precio, ni puede comprarse y venderse, porque es algo esencialmente libre. Llamado libre mercado, está lleno de trampas, y en ese juego de tramposos siempre pierde el más débil. Y en el caso de la aplicación de la tecnología genética a la agricultura, los grandes ganadores son media docena de transnacionales de sector agroquímico y farmacéutico, que acaparan la investigación y las patentes mundiales en el campo de la biotecnología. Los grandes perdedores, una vez más, son los países en desarrollo, que albergan la mayor riqueza mundial en términos de diversidad cultural y biológica, y con ellos los pueblos indígenas y campesinos que han desarrollado esa diversidad, y en particular las mujeres encargadas desde siempre y todavía hoy de seleccionar, de sembrar y de recoger esa biodiversidad, y para quienes la diversidad constituye la base del sustento y del bienestar, El cultivo de variedades manipuladas genéticamente supone la introducción en el entorno de organismos exóticos a una escala y un ritmo de dispersión que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad y que puede acelerar el ya preocupante proceso de erosión de la diversidad biológica agrícola y silvestre y el deterioro de los ecosistemas, así como el desplazamiento de la agricultura familiar y de los sistemas agrícolas extensivos por monocultivos intensivos dependientes en productos agroquímicos dañinos para la salud y el medio ambiente. Mientras la ciencia siga preocupándose únicamente
de lo medible y no de lo amable, no nos vale para hablar de la vida, y menos para traficar con ella. Necesitamos, por tanto, cambiar el rumbo de una ciencia tecnológica de la reducción de la manipulación y el dominio, por una ciencia tecnológica del respeto y la cooperación que nos acerque a una mejor comprensión de la vida en toda su belleza y complejidad. Aquí tenéis unos segundos para poder ver las páginas que hemos utilizado.